Muy buenas, mi nombre es Alberto Cuervo, profesor de Bureau Veritas Centro Universitario y director del Máster en Learning y Tecnología Educativa. En la masterclass que impartiremos en el día de hoy hablaremos sobre las competencias digitales desde dos puntos de vista, entendiéndolo como un recurso para la educación 2.0 y también para la empresa 4.0. Veremos los dos vertientes a lo largo de esta ponencia. Empezaremos tratando el tema de la educación 2.0. Bien, vamos a plantearlo desde el punto de vista del docente, esa persona que va a impartir esa formación a sus alumnos para el aprendizaje de los mismos. Bien, es muy importante el tema de las competencias digitales para el docente. Se basan en principios que tienen que ser interactividad, la flexibilidad, para individualizar esa enseñanza para que se puedan conseguir los objetivos planteados, que van a ser, por una parte, la mejora de la calidad del aprendizaje, con programas o itinerarios que desarrollemos de forma individualizada, y también conseguir que sea la accesibilidad al mayor número porcentaje de población, educación y la formación que se plantea de las mismas. Vale. Cuando hablamos de formación en las aulas, ¿de qué hablamos? De un tema interesante, las plataformas educativas. Las plataformas educativas, por ejemplo, que permiten a todos los participantes participar de la comunidad educativa e interactuar en ese entorno virtual. Las plataformas Moodle, las iremos desarrollando cada uno de esos términos a nuestra ponencia. El uso de las plataformas virtuales en los centros educativos suele provocar también un avance en las propias plataformas, es decir, se generan más funciones, tienen más flexibilidad y robustez también, y claro, ¿qué genera? Genera por sí la actividad para nuestra actividad docente, una innovación tecnológica y también una innovación metodológica. Es muy importante este aspecto también. Es primordial entender que la importancia que tienen los profesores y profesoras en el sistema educativo, ya que ellos deben favorecer y utilizar las herramientas precisas para desarrollar en nuestros alumnos la capacidad de solución de problemas, el pensamiento creativo y también, por supuesto, el trabajo en equipo. Veamos el tema claramente de las competencias digitales en el punto de vista docente y las TIC, esas tecnologías de la información y la comunicación. Gracias a la utilización continua y eficaz de las TIC, los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades importantes que se generan con el uso de las mismas. Es decir, el docente, a mi juicio, es la persona más importante en esta tarea de ayudar a los estudiantes, a los alumnos, a adquirir estas capacidades. Y, por supuesto, es el responsable de diseñar esas oportunidades de aprendizaje en el aula que faciliten el uso de las mismas por los estudiantes. Por tanto, es fundamental que estén bien preparados para ofrecer estas oportunidades a los estudiantes. A través de las nuevas tecnologías que se ofrece, en nuestro caso en el máster de e-learning y tecnología educativa, se permite que los docentes puedan formarse y desarrollar estas competencias. Y la pregunta que nos hacemos siempre, los profesores que nos dedicamos a estos temas, es: ¿tienen los docentes actualmente esas competencias en nuevas tecnologías? Bien, haremos una pequeña descripción a continuación, haremos una pequeña descripción de estas competencias digitales para que cada una de las personas que asisten a esta masterclass vean si poseen o no esas competencias. Si las tuvieran todas, sería maravilloso y sería un docente que estaría plenamente actualizado y perfectamente capacitado para desarrollar al máximo, al 100%, todas sus capacidades para transmitir sus conocimientos a sus alumnos. Y si faltara alguna de ellas, se podrían mejorar las mismas, ver cuáles son y poder trabajar sobre ellas. Vamos a ver cuáles son esas competencias digitales que creo, a mi juicio, que ahora mismo son vitales. Bien, esas competencias generan necesario poseer las competencias y los recursos necesarios para enseñar de manera eficaz los contenidos curriculares, ¿de acuerdo? Las competencias siempre digitales se asocian a dos objetivos clave. Por una parte, es necesario conocer y reflexionar sobre el contexto tecnológico en el que se han desenvuelto los alumnos de ese grupo sobre el que vamos a trabajar, y por otra parte, desarrollar nuevas habilidades que les permitan utilizar estas tecnologías para favorecer el aprendizaje. Bien. Un problema que se plantea siempre es, aparte de la reticencia que puede haber en los centros educativos o los profesores, es cómo se produce esa integración de las TIC. Actualmente las administraciones educativas, por mi juicio, deben ser conscientes y deben proporcionar a los docentes una formación adecuada en esos nuevos contextos que hay actualmente de enseñanza-aprendizaje para cumplir unos objetivos que a mi juicio son claves, que es integrar las TIC en sus planes de actuación, desarrollar cursos y talleres de formación y también facilitar los materiales de apoyo precisos.
¿Cuáles son las claves? Como decía anteriormente, las claves de la competencia digital, pues por una parte, conocer y reflexionar ese contexto tecnológico y desarrollar estas nuevas habilidades para el aprendizaje. A continuación, les muestro las competencias digitales que los docentes de ahora mismo deberíamos adquirir o manejar adecuadamente para transmitir nuestros conocimientos a los alumnos. Es una breve descripción de cada una de ellas, pero que ustedes tienen que ver, sí, la poseo, la tendría que mejorar. Es un poquitín para que ustedes hagan una reflexión en su análisis de las competencias digitales. La primera competencia digital es la capacidad que debe tener todo docente para entender los códigos comunicativos propios de un contexto digital y usarlos de forma eficiente para comunicarse en la red, es decir, cómo interpretamos la información que recibimos y posteriormente cómo la comunicamos en esos contextos digitales. Es recepción de información y transmisión de la misma. Por supuesto, también la posibilidad de capacidad para participar de forma activa, conocer y participar de forma activa en comunidades virtuales, que es algo que está desarrollándose cada vez más en nuestro mundo tecnológico actual. Por supuesto, recibimos mucha información que nos viene por la web y que después por webs y después tenemos que transmitir a nuestros alumnos. Es conveniente saber filtrar y clasificar adecuadamente esta información, es decir, tenemos que saber conocer y utilizar las herramientas precisas para que este filtrado, como almacenamos la información y clasificamos para después transmitirla, sea justo la que interese a los alumnos a los que impartimos conocimientos. Saber tener esta capacidad es, a día de hoy, la información que genera la Internet es amplísima y tenemos que saber un poco manejar esta información adecuadamente en la transmisión de nuestros conocimientos a nuestros alumnos. También tenemos la capacidad para crear y editar contenidos digitales. Por supuesto, trabajamos una información, pero tenemos que saberla transmitir de forma virtual, amena e interactiva a nuestros alumnos, saber que ellos van a manejar posteriormente estas herramientas y utilizar herramientas para la creación de contenidos digitales que resulten interesantes. Tenemos que motivar al alumno. Por supuesto, capacidad para compartir en la red. La red es un mundo donde uno traslada una información, otra persona comparte otra información y poco a poco se van compartiendo recursos y contenidos que pueden ser útiles para muchas personas. Entonces debemos saber manejar esa competencia. Finalmente, como todo manejo de redes, comunicación, Internet, hay un tema que siempre está candente y que siempre debemos tener en cuenta, que es el tema de la protección de datos y saber cómo gestionar temas de privacidad y seguridad. Esto es un tema que debemos tener muy en cuenta porque no es posible subir cualquier contenido y cómo utilizar los mismos. Es conveniente tener la capacidad para entender los aspectos legales y éticos relacionados con el uso de las TIC. O sea, no podemos hacer un uso desmesurado de las mismas ni sin ningún control. Siempre relacionados con la gestión de la privacidad y la seguridad. ¿De acuerdo? Es un tema muy importante y que debemos gestionarlos con eficacia. Finalmente, también tenemos que tener esa competencia digital de tener un docente capacidad para crear y gestionar una identidad digital, de diferentes perfiles, generando marca a través de la participación activa en distintos contextos digitales. Y el trabajo cooperativo, el aprendizaje de proyectos, es la capacidad también para utilizar herramientas de trabajo colaborativo y que se usan para trabajar con otras personas, porque como en cualquier organización, en las instituciones educativas también es así, somos varios docentes que trabajamos y tenemos que saber cada uno de ellos coordinados adecuadamente utilizando las herramientas precisas. Y, por supuesto, capacidad para trabajar y expresar de forma creativa con las TIC, porque la tecnología es una herramienta que nos da un apoyo, pero hay que saber utilizarla y seleccionar los medios adecuados para transmitir posiblemente esa información de forma creativa y amena. Por tanto, trataremos de aprender de las tecnologías, pero también con las tecnologías, utilizándolas para usarlas en nuestro aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Estas son las claves de las competencias que debe utilizar el docente en su desarrollo de las actuaciones en relación a los alumnos, porque son las competencias que, en mi juicio, son básicas y que debemos de intentar desarrollar y potenciar. Ahora vamos a pasar al apartado de la empresa 4.0. Ustedes saben que las empresas recurren también a las TICs en muchos aspectos que van a realizar y hay un proceso, por una parte un proceso tecnológico, es decir, digitalización de datos que se posee y un proceso económico, monetización, que es actualmente se ha producido un cambio en los esquemas productivos y distribución, consumo y lo que llamamos globalización. Entonces, las TIC, las tecnologías de información y comunicación, han supuesto
una oportunidad de crecimiento y de desarrollo económico y social de las empresas. Vamos a ver ahora cómo el avance, cómo se ha producido el avance. Actualmente se dice que las TIC son como una nueva revolución industrial, son la tercera revolución industrial. Nos preguntamos, ¿es así? Pues sí, es así, porque hay unos cambios técnicos y productivos de primera magnitud, vinculados al uso sobre todo de la producción de las TIC, con cambios relacionados con los cambios sociales y culturales que existentes a nuestro alrededor. Voy a explicarles de una manera que lo van a entender perfectamente cómo afecta las TIC al mundo de la empresa 4.0. Efectivamente, la revolución digital se basa en la aparición de tecnología digital que ha permitido evolucionar rápidamente en los aspectos de la ciencia y la técnica, desarrollando aspectos muy importantes para la información y el conocimiento, esa transmisión de la información que se dispone. Por supuesto, las TIC, lo que ha supuesto una transformación en la gestión de las empresas y la manera de hacer negocios. Por una parte, en la comunicación con los clientes, en la gestión de los pedidos, en la promoción de los productos. Por ejemplo, hay empresas que están, por ejemplo, en España y pueden tener una cadena de distribución en el norte de África, por un ejemplo. Y hay un problema en la cadena de producción con un determinado que no ensambla correctamente y tal, entonces automáticamente se avisa a la central y a lo mejor otra fábrica puede cambiar un poco la gestión del automatismo como se estaba desarrollando. Ahora mismo la transferencia de datos es brutal en cualquier empresa y es muy interesante. Lo que hay que traer consigo, una optimización clara de los recursos, es decir, en las áreas de gestión empresarial, las TIC modifican la manera de trabajar nuestra, nos optimizan los recursos y ayudan a que las personas, en ese caso, por supuesto, sean más productivas, que es lo que a la larga lo que la empresa quiere, productividad y rendimiento de esos trabajadores. Y con las herramientas tecnológicas adecuadas así se puede conseguir. Por tanto, las TIC nos van a permitir producir más y de mejor calidad, por supuesto, e invertir menos tiempo en este proceso. En relación hay un tema que es muy interesante que me gustaría comentarles en relación a las empresas lo llamamos empresas digitales, las empresas innovadoras. Se plantea siempre el tema de cuáles son las principales necesidades que tienen estas empresas. Bien, primero, sobre todo captar y fidelizar clientes digitales, es decir, es necesario plantear estrategias de fidelización para conseguir la vinculación de ese cliente con la marca y gestionar de manera eficaz los medios que se dispone para incrementar el valor. ¿De acuerdo? Bien. De esta manera, ¿cómo se consigue? Pues sobre todo integrando al consumidor en el negocio a través de diferentes canales, que se convierte en un objeto principal del mismo. Canales, redes sociales, crowdsourcing, ¿sabes? Es un aspecto clave. También, por supuesto, fomentando la innovación digital, es decir, la creatividad es ahora mismo la parte del éxito de las empresas. Lo que vamos a llamar las técnicas de neuromarketing, inteligencia competitiva, por la recogida de datos, son fundamentales para llevar estas acciones digitales. ¿Qué llamamos lo que llamamos las técnicas de neurociencia? Pues es al desarrollo, se utilizan esas técnicas de neurociencia al desarrollo, a la investigación del marketing tradicional para comprender mejor la toma de decisiones del consumidor. Es decir, lo que buscan las empresas es saber por qué ese consumidor compra ese producto, quiere ese producto y estas técnicas consiguen llegar a aclarar estos temas que son muy importantes. Un aspecto muy valorado para la industria 4.0, crear una estrategia tecnológica que permita mantener una relación con el cliente, es decir, tenemos esas herramientas, están a nuestra disposición, tenemos que aprovecharlas. ¿Para qué? Para ser más productivos y eficientes. Por tanto, es necesario desarrollar una estrategia digital basada en plataformas, aplicaciones móviles, tienda online, blogs, es decir, estos aspectos están ahí, están en nuestra mano, entonces tenemos que cogerlos y tratar de desarrollarlos y ampliarlos. Otro tema también que es interesante, en mi juicio, es utilizar aquellas tecnologías que permitan explorar el conocimiento del cliente. Como decía con las técnicas anteriores, estamos llegando a un paso que tenemos que intentar ir un paso por delante del cliente, del consumidor. Entonces tenemos que saber lo que él piensa, lo que él va a llegar a mismo. Entonces, la implementación de métricas de la empresa digital es fundamental para medir y conocer las preferencias de los clientes. Queremos conocer qué quiere el cliente. Como con funciones de Big Data, analítica web, optimización de contenidos, pero ir un paso por delante de lo que... O sea, nosotros estamos ir un paso por delante del cliente. Entonces, el cliente quiere esto, nosotros ahí poco a poco vamos intentando adelantarnos a sus expectativas y necesidades. Otro tema también que el trabajo, lo que llamamos la nube, la coordinación de equipos digitales. Una empresa digital, también la implementación de cloud desde la nube es una realidad. Tienen que tener el trabajo implementado en la nube para poder facilitar la ejecución de las funciones. Como decía anteriormente,
una empresa dedicada a un centro de trabajo productivo en una zona tiene que saber los otros centros de trabajo que sucede en algún problema en la cadena de producción. Es fundamental. Siempre hablamos de temas de marketing, la elaboración de planes de marketing. Actualmente, otro tema en este campo también está cogiendo auge la elaboración de un plan de marketing digital. Es decir, porque el plan de marketing digital nos va a permitir conocer, determinar cuáles son las necesidades reales del mercado y de los clientes potenciales de una marca. Como ven, son todas estas actividades que nos van a llevar a conocer las preferencias de nuestros consumidores y clientes. Lo que se dice normalmente, como decimos, identificar los momentos de la verdad del cliente digital, es decir, creamos programas de marketing para generar respuestas y que nos den el feedback preciso. Esta información es necesaria porque lo que podemos medir es nuestro producto, nuestro servicio, cuál es su aceptación entre los usuarios. Manteniendo un contacto constante, lo que lo establece siempre el marketing relacional es intentar llevar un contacto constante con los clientes, ofreciéndoles ayuda, contenido, información y responder a las preguntas que nos plantean. Por supuesto, ahora mismo cualquier empresa tiene una web y una website y debe estar también alojado en buscadores, y destacar en Google no es fácil. Para ello es importante crear una estrategia digital que persiga alcanzar estos objetivos específicos según las necesidades que tiene la empresa, igual con la creación de un CRM que nos permita aprovechar la información relevante, el procesamiento de datos para que esa empresa sea más productiva y eficiente. Concretamente, visto este aspecto de lo que es las necesidades digitales existentes, vamos a entrar en un ejemplo práctico de lo que es la industria 4.0, es decir, ustedes se pueden encontrar ahora con este término y les puede chocar decir, ¿qué es la industria 4.0? ¿Pero a qué hace referencia? Vamos a entrar un poco a valorar el núcleo central de lo que es la industria 4.0 con un ejemplo que lo verán claramente. La industria 4.0 no es más que un conjunto de nuevas tecnologías que van a mejorar nuestra productividad. Podemos desconocerlas, claro que podemos desconocerlas, pero entonces esto es un error fatal, ya que incorporarlas sin entender lo que es el mercado en el que nos movemos y su validez, en ningún caso podría dotar de competitividad a nuestras empresas. Que lo que queremos es que una empresa tenga competitividad, sea una empresa fuerte y que llegue al mercado en plenas condiciones. Y claro, ahora mismo las nuevas tecnologías significan un recurso que es muy útil para todos. ¿Cuál es el reto que se plantea con una industria 4.0? Pues es dar sostenibilidad de la industria a través de la digitalización de procesos y negocios industriales. Las TIC, ¿qué nos permiten? Obtener un dato. Las TIC nos dan unos datos. De manera automática generamos unos datos, donde se produce. Y su incorporación después nos va a permitir hacer una toma de decisiones de los procesos industriales, como decía. Tenemos un fallo en la cadena de producción en el sistema 4A. Pues a ese dato nos hace, ¿sucede lo mismo en la otra cadena de producción del otro centro de trabajo? ¿Sí o no? Allí, ¿por qué no se produce? Por esa razón. Pues automáticamente tenemos un dato objetivo en un lado, un dato objetivo en otro lado, y nos permite hacer la toma de decisiones de que por qué se ha producido un fallo o por qué dónde es la causa original del mismo. Para esto es necesario crear una red global que conecte a los clientes y proveedores que tienen las empresas a nivel mundial, tal como se muevan esa empresa, el nivel que sea a nivel local o a nivel general, y utilizando herramientas colaborativas globales y que funcione, por ejemplo, SAP como un ERP corporativo que sea de interés para esta empresa. De esta manera, ¿qué vamos a conseguir? Lo que buscamos, mejoras en nuestro modelo industrial, en temas que son claves actualmente y que nos van a generar, unidos al tema a los costes, que es otra de las claves del mismo, que es temas claves: estandarización, especialización, logística, los procesos, la formación del personal. Como bien, son temas que están todos muy relacionados entre sí, que van a afectar a los costes de la empresa, y es conveniente desarrollar producir esas mejoras en el modelo industrial para ahora mismo. En definitiva, ¿qué nos va a representar la industria 4.0? Bueno, la industria 4.0 lo que nos va a representar es integrar un conjunto de tecnologías digitales, Internet de las cosas, el Big Data, la realidad aumentada, y la realidad virtual, por supuesto, que cada vez tiene un mayor auge, la simulación, la robótica avanzada. Son temas que van a estar integrados perfectamente en nuestras organizaciones y son recursos de los que disponemos y que cada uno en su actividad industrial debe intentar incorporarlas. Con el fin, pues son herramientas, recursos que tenemos, y es una estrategia que va a suponer un cambio y una adaptación, por supuesto. No todo nuevo reto, todo nuevo desarrollo de estas nuevas tecnologías va a suponer un cambio y adaptación, pero
exige una transformación digital de nuestras organizaciones, pero participar en una economía conectada para que pueda mejorar nuestra empresa. Esa es la clave que tenemos en Tener mismo. Por tanto, se genera la dirección, es importante la dirección porque se abre una nueva mentalidad y un negocio que es intensivo tanto en conocimientos como en nuevas competencias, pues mejoramos a través del desarrollo de estas nuevas tecnologías. Eso es clave. Una idea clave que es nuevas competencias, nuevos conocimientos, utilizando las herramientas que nos están surgiendo actualmente las nuevas tecnologías. Esta es la clave, que poco a poco iremos ampliando estos temas, porque la industria 4.0 es un eje de las organizaciones empresariales y que cada vez más todos nuestros departamentos en una empresa las necesitan porque están todos perfectamente interrelacionados entre sí, tanto recursos humanos en la formación de personal, logística, calidad en el tema de los procesos productivos. Es un sistema integrado de gestión que es muy importante que tengamos en cuenta y que valoremos en el desarrollo de las nuevas tecnologías.